Universidad de la Salud, Licenciatura en Medicina General y Comunitaria, Grupo 2212. Buen día, doctoras y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y nos tocó exponer el sistema gustativo, la morfología y vías sensitivas que llevan a los estímulos. Los integrantes del equipo son Alfonso Velasco, Emilio Navarrete, Guillermo Munguia, Miriani de Los Ángeles. El sistema gustativo. El gusto es uno de los 5 sentidos del ser humano, que nos permite identificar y conocer el sabor de los alimentos, los que nos agradan o desagradan, también los que podrían enfermarnos o causar daño. Esto lo hace principalmente utilizando la lengua. El sentido del gusto es el encargado de ciertos tipos de degustación, desde el sabor agrio, salado, dulce o ácido. Son algunos de los que puede determinar este sentido. Receptores y partes del sistema gustativo. Algunas partes del sistema gustativo son las papilas gustativas, botones gustativos y vías gustativas, las cuales se les hará mención más adelante. Aunque en algunos receptores son mínimos los porcentajes de percibir su sabor, estos son algunos que forman parte de este sistema: la lengua, el paladar, úvula, los labios y la epiglotis. El órgano principal. La lengua está compuesta principalmente por músculos y está cubierto con una membrana mucosa, pequeños nódulos de tejido llamados papilas. Cubren la superficie superior de la lengua. Entre las papilas se encuentran las papilas gustativas, las cuales proveen la sensación del gusto. El sentido del gusto se encuentra en la boca. Sin embargo, el primero en detectarlo es la lengua, ya que es considerada el órgano que recibe la mayor cantidad de estímulos gustativos, pues al momento de ingerir algún alimento o bebida, lo primero que toca es la lengua. La lengua facilita la degustación, haciendo que las personas perciban la exquisitez lo malo de sus alimentos. Las diferentes partes de la lengua tienen una función de sabores explícitas, pues no son las mismas partes que perciben los sabores dulce, salado, ácido o amargo. La saliva. ¿Qué importancia tiene la saliva? ¿Por qué necesitamos la saliva para degustar los alimentos? Para que los alimentos tengan sabor, es necesario que primero las sustancias químicas que contiene se disuelvan en la saliva. Una vez disueltas, estas sustancias químicas pueden ser detectadas por los receptores de las papilas gustativas. Las papilas gustativas o linguales son unos órganos sensoriales que se encuentran en la lengua y son las encargadas de percibir los sabores a través de los botones gustativos que se encuentran dentro de ellas. Existen 4 tipos de papilas gustativas, que son las papilas calciformes o circunvaladas, las papilas fungiformes, las papilas filiformes y las papilas foliadas. Estas se diferencian por sus diferentes tamaños y formas. Las papilas calciformes, también llamadas circunvaladas, se localizan en la parte posterior de la lengua, en la región más cercana a la garganta. Son las papilas linguales de mayor tamaño. Se distribuyen en 2 líneas de una V invertida. Estas papilas se encuentran en muy bajo número y son las que contienen mayores botones gustativos. Tienen la forma de un cono truncado invertido. Las papilas fungiformes son proyecciones en forma de hongo que se presentan en la superficie dorsal de la lengua por causa de sus múltiples vasos sanguíneos que las riegan. Generalmente son de color rosado o rojo. Existen de 200 a 400 papilas fungiformes diseminadas por toda la lengua y el 87% de estas se localizan aproximadamente a 2 centímetros de la punta de la lengua. Estas tienen una estructura elevada que se sobresalen de la superficie lingual con una forma característica de hongo. Las papilas filiformes se encuentran distribuidos sobre 2/3 de dorso lingual. Son las más abundantes en la lengua y consisten en estructuras en forma de cono, de aspecto áspero y tienen un tinte blanquecino debido al grosor y la densidad del epitelio. Las papilas foliadas se presentan como pliegues verticales cortos con formas de hoja, ubicados paralelos a los bordes lateralmente
en la pared posterior de la lengua y aparecen con una serie de crestas de la mucosa de color rojo. Las sensaciones o modalidades del gusto son 5, las cuales son umami, agrio, dulce, amargo y salado, captados por los botones gustativos que se encuentran dentro de las papilas. Anteriormente se creía que cada sabor era captado por diferente zona y la papila lingual, y en la actualidad es considerado un mito descartado. Los botones gustativos o corpúsculos son estructuras ovaladas conformadas por células gustativas. Se hallan dentro de las papilas linguales. Las papilas gustativas son estructuras en forma de bulbo con una apertura en su extremo superior o poro gustativo. Se encuentran entre 100 o 50 células gustativas por botón. Las células presentan unas proyecciones digiformes, las microvellosidades que sobresalen del poro gustativo. Las papilas gustativas están formadas por un grupo de células epiteliales contenidas en su interior. Contienen 3 tipos principales de células. Las células de apoyo de sostén, que son células que forman principalmente la capa exterior de la papila. Células gustativas. Estas células son quimioreceptoras y se encuentran en el centro de la papila gustativa. Y las células basales. Fisiología del gusto. Una vez disuelto en la saliva, un compuesto puede tener contacto con la membrana plasmática de las pequeñas gustativas, que son el sitio de traducción del gusto. Esto da como resultado un potencial de receptor que estimula la exocitosis de las vesículas sinápticas de las células receptoras, las cuales contienen un neurotransmisor. Luego se generan impulsos nerviosos en las neuronas sensoriales de primer orden que tienen sinapsis con las células gustativas. Cada una de estas puede responder a 2 o más de los 4 sabores primarios, pero los receptores de ciertas partes de la lengua son más sensibles que otros a las sensaciones gustativas primarias. La vía gustativa, las fibras gustativas de primer orden se extienden desde los botones gustativos hasta 3 nervios craneales. Los impulsos generados en los 2 tercios anteriores de la lengua se transmiten a través del nervio facial. Los del tercio posterior fluyen por el glosofaringio y los dos de la garganta y epiglotis. Estos impulsos nerviosos llevan al bulbo raquídeo. Desde algunas fibras se proyectan al sistema límbico e hipotálamo y otras al tálamo. Luego las fibras gustativas ascienden del tálamo al área gustativa primaria en el lóbulo parietal de la corteza cerebral. Alteraciones gustativas. La primera de ellas es la ageusia. Es un trastorno que se caracteriza por la ausencia del sentido del gusto. Esta puede ser causada por COVID, edad, enfermedades del lóbulo temporal o malos hábitos de vida, así como la quimioterapia o ciertos medicamentos. La hipogeusia es un trastorno en la capacidad gustativa que se reduce y esta puede ser por la deficiencia de zinc, fumar, deshidratación, parálisis de Bell, depresión o alergias. Disgeusia es una condición médica que causa un cambio de sabor en la boca que es percibida y desagradable, tipo metálico. Y las causas más frecuentes es resfriado, gripe, tabaquismo, sequedad en la boca, deficiencias nutricionales, migraña, embarazo, tumores cerebrales o hasta traumatismos craneales. La agnosia gustativa es otra de ellas, imposibilidad de reconocer una sensación gustativa. A pesar de que el procesamiento gustativo, lenguaje y funciones intelectuales generales se encuentran intactas, pueden afectar el umbral de percepción o la discriminación de los sabores básicos.
Se presentan sobre todo en las lesiones insulares izquierdas. En conclusión, el gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores de los alimentos y bebidas que consumimos. Por su atención, gracias.